Sale. Si pide a alguien entrar, a ver si le pueden dar tiempo. A ver si lo escuchan. A ver, ya, ahí fue la mitad del grupo. Aunque creo que eso pasa martes y jueves, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, la pregunta era que por qué R2, pero ¿a qué te refieres? O sea, estamos intentando agarrarle la onda a estas herramientas ahora de sucesiones en RN, ¿sale? Y eso que en cálculo 1 había que demostrar que para cualquier número en los reales tienes sucesiones de números racionales que convergen a cualquier número real. Acá, si lo intentas hacer así, dar una sucesión de números racionales que converge a cualquier elemento de R2, hay dos formas de hacerlo, la que no sale y la que sí. La que no salió fue, te vas a la primera coordenada, construyes una subsucesión, te pasas a la segunda coordenada, construyes una subsucesión y el problema es que estas parejas ordenadas no es subsucesión, en general no lo es, de la original, o sea, no puedes garantizar que sea subsucesión. ¿Por qué? Porque para hacer subsucesión, este número tendría que ser igual a este, y no lo es. ¿Ya está claro? ¿Qué pasó? Pero todavía hay algo que te molesta. No entendí eso, porque dijo que tenía que ser igual a este. Porque así te acuerdas que cómo escribimos nosotros las coordenadas de cada vector. Dices, es la primer coordenada del késimo vector. Si tú le cambias aquí el número, ya no corresponde, porque cuando definimos las coordenadas de ese vector, el índice que aparece aquí es el mismo, para que esto signifique que es la segunda coordenada del késimo vector. Si tú cambias aquí el índice y estos dos son distintos, eso no son las coordenadas de esto. ¿Es como si creáramos una discontinuidad? No, o sea, es un punto que no aparece en esa lista infinita. O sea, ¿qué dice eso? Que si tú en una sucesión de vectores tomas una coordenada de un vector y otra coordenada de otro vector y las juntas, eso no tiene por qué ser, ese vector no tiene por qué ser un vector de tu sucesión original. Eso está claro. Por eso no salió. ¿Se entiende? No se puede garantizar que esté ahí. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Okay. Ahora sí. Perfecto. Bueno, el orden es que como no es subsucesión, pues como ves si cumple el orden, o sea, ¿sale? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. ¿Y se entiende cómo resolverlo? El cómo resolverlo todavía no. Bueno, como ya avancé en eso, pues vamos a terminarlo de una vez. Si otro día lo quiero terminar, habrá que recordar varias cosas. A ver, si ustedes quieren que este vector, su distancia a x, y sea menor que 1 entre j, ¿qué tan cercanas tienen que ser? Bueno, ¿cómo pueden garantizar que si esto, o sea, cómo pueden encontrar un elemento de Q plus Q aquí que cumpla eso? ¿Se entiende? Esa es la pregunta. ¿Puedo borrar esta columna? Ya, ¿verdad? Gracias. No, ahí dice. ¿Algo sonó? Sí, sí. Borro aquí, porfa. Sí está, ¿no? Le había puesto a grabar. ¿Se alcanzan a ver? Está hasta arriba, ¿no? ¿No estaba? Y ese es algo. Bien, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Ok.
Entonces, ¿cómo? A ver, entonces, sea J en N. Pregunta. La bola de radio 1 entre J con centro en X, Y, intersección Q cruz Q, o sea, Q2, ¿verdad? ¿Es distinto del vacío? Esa es la pregunta. Si logran demostrar que esa intersección es no vacía, como aquella función es biyectiva, en particular sobreyectiva, saben que para esta J hay un elemento de la asociación original que está dentro de la bola. Esto sería como una especie de generalización para la densidad. Ajá, exactamente. O sea, lo que estaremos demostrando es que Q cruz Q es denso en R2. Pero no voy a definir ahorita todavía lo de densidad, ¿sale? Pero nada más vamos a demostrar que esa sucesión tiene como conjunto de puntos límite todos los elementos de R2. ¿Está claro? ¿Sale? Ahora, ¿por qué esto es distinto del vacío? A ver, voy a poner que P, Q es elemento de Q2. ¿Están de acuerdo? ¿Qué necesitamos? Que la distancia de este vector a XY sea menor que 1 entre J. ¿Sale? ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a qué? A la raíz cuadrada de P menos X al cuadrado más Q menos Y al cuadrado. Y esto tiene que ser menor que 1 entre J, y esto pasa si solo si P menos X al cuadrado más Q menos Y al cuadrado es menor que 1 entre J al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Cómo saben que existe un racional P y un racional Q que cumpla eso? El radio de la bola. ¿Sí? Pero como que... Porque la J es la variable de la subsucesión. Entonces, para cada J tienes que elegir un elemento de la sucesión para construir la subsucesión. ¿Sale? Luego vemos lo del orden de la subsucesión. Pero para empezar hay que garantizar que hay un elemento de la sucesión en la bola. ¿Está claro? Entonces, para que puedas garantizar esto, necesitas que esta intersección sea no vacía. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué significa eso? Que esa intersección sea no vacía es que hay un par de racionales, o sea, esta pareja ordenada de racionales debe de cumplir esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sale? Y eso pasa si solo si la suma de estos cuadrados es menor que 1 entre J cuadrado. ¿Está claro? Sale. ¿Existe P y existe, pregunta, ¿existe P y existe Q que cumplan eso? Sí. ¿Cómo eligen a la P y a la Q? ¿Qué tan cerca tiene que estar P de la X y qué tan cerca tiene que estar Q de la Y para que esa desigualdad se cumpla? Menor, a ver, si en valor absoluto
P menos X y la distancia de P a X es menor que ¿cuánto? 1 entre J y la distancia de Q a Y es menor que 1 entre J, ¿qué pasa con los cuadrados? El cuadrado de esto más el cuadrado de esto es menor que ¿qué? Casi. Que 2 veces 1 entre J cuadrada, que no es menor que 1 entre J cuadrada. O sea, necesitas que esté un poquito más cerca. ¿Se dan cuenta? 1 entre 2J y 1 entre 2J. ¿Y entonces qué ocurre? Entonces, P menos X al cuadrado más Q menos Y al cuadrado es menor que 1 entre 4J cuadrada más 1 entre 4J cuadrada, que es igual a 1 entre 2J cuadrada, que sí es menor que 1 entre J cuadrada y ya. ¿Cómo ven? Entonces, para cada bola de radio 1 entre J, sí pueden encontrar un elemento de Q2 en la bola. ¿Están de acuerdo? Y este P, Q es igual a un XKJ. ¿Están de acuerdo? Porque la función F es biyectiva. O sea, tiene que haber, para esta, tiene que haber una K que les dé este racional. ¿Están de acuerdo? Esto lo van a hacer para cada J. Entonces aquí le pongo P sub J, Q sub J, sub J, sub J, sub J. Esto lo hacen para cada J. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa conforme la J crece? La distancia entre XKJ y el vector X, Y, ¿qué le va pasando? Tiende a 0 porque la distancia es menor que 1 entre J. ¿Están de acuerdo? Pero a ver, elegimos adecuadamente la KJ para que esto debiera ser subsucesión. Porque dijimos, para cada uno de estos, como es directiva, podemos encontrar uno aquí que cumpla eso. Pero ¿cómo sabes que el orden de la subsucesión, o sea, de la sucesión original al hacerlo así, se respeta? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Pero para el punto de cómo que escogieron, no le puso ahí que era XKJ, no sería una J en especial para ese punto. ¿Otra vez? Yo vi que puso ahí P, Q igual a XKJ, o sea, no estamos poniendo ese es su índice de J. Ajá. Ese punto P. Sí. Entonces, Para cada J haces esa elección y salvo el problema del orden en la sucesión original, esto sí se va acercando a XY porque el radio de la bola se está haciendo chico conforme la J crece. ¿Eso está claro? Ok. Pero ¿cómo sabemos que eso deberá ser subsucesión? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? No, no sabemos, ¿verdad? No tenemos control. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense. Voy a la siguiente columna. Entonces, fíjense. Toman aquí XY y
cuando J vale 1, el radio es 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, de la sucesión original, x1, x2, etcétera, hay un xk1 que sí está dentro de esta bola. ¿Sale? El primero no hay problema para elegir. Pero tienes que tener cuidado que cuando tomas la bola de radio en medio, con centro en XY, este de aquí, el racional que elijas aquí adentro, no aparezca antes de este en esta lista. Porque si lo eliges así, lo que obtienes no es subsucesión. Podemos agarrar el racional tal que la distancia y el centro de la bolita sea menor que la anterior. Menor que cualquiera de estos. O sea, entonces no nos tomamos la bola de radio en medio, sino una bola que se pueda garantizar. Aquí le voy a poner un radio 2, ¿sale? Que haga que todos estos no pertenecen a la bola de radio R2. No pertenezcan a la bola de radio 2 con centro en XY. ¿Por qué? Para que el P2, Q2, el racional que está aquí, no sea ninguno de los primeros. Y entonces sí aparezca después en la lista. Y ya con eso se arregla todo. Y ya acabamos. Ajá, o sea, los radios no lo puedes tener así como elige los radios que sea. Tienes que elegir los radios adecuadamente para que el orden en la sucesión se cumpla. Pero es que no sabes qué tal. Dices, el que está justo antes, pero ¿qué tal que hay uno antes que se mete en esa otra bola? No sabes, ¿no? ¿Sale? Tú por eso tienes que garantizar que todos los anteriores, incluido ese, no aparezca ahí. ¿Qué pasó? Pero si ese se mete, el anterior también está grabado. Sí, pero tú solo elegiste uno. Ahora, claro, si dices, toma el mínimo de estos que se metió en la primera, ¿sale? Dices, ok, ¿qué pasa? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los anteriores, si tomaran este como el mínimo, como lo hicimos hace rato, estos que están antes están afuera de esta bola, entonces no se pueden meter en una bola más chica, ¿verdad? ¿Sale? Y hacemos algo parecido como la otra. Entonces tienes una, pero sí ven que es similar, ¿no? O haces lo del mínimo o pides que el radio deje afuera a esos. Pero tienes esas dos maneras. Pero algo tienes que hacer para que el orden en la subsucesión se cumpla. Si no, lo que obtienes no es subsucesión. ¿Se entendió? ¿Qué opinan? ¿Interesante? ¿Qué pasó? Que cuando dijo que el primero, o sea, elegir el primero no era el problema. No, porque ahí tú sabes que hay uno que es. Este de aquí es el P1, Q1. La cosa es que, ok, es el primero, pero cuando mencionó que era importante mencionar que era el mínimo, porque, por ejemplo, si tomamos el primero y curiosamente No tienes que elegir el mínimo. Y si no fuera el mínimo, entonces, ¿cómo podríamos hacer Haces lo que dije aquí. En el segundo paso eliges un radio, que en la bola de radio 2, todos estos no estén ahí. Esto es una alternativa a lo del mínimo. Entonces, no tienes que elegir el mínimo. Es opcional. Ok. ¿Sale? Entonces, resumiendo, hay dos maneras de arreglar el asunto de los índices para que esto que construimos aquí
de ver hacia subsucesión. ¿Qué pasó? Escuché, profe. Si la distancia entre P, J menos X, ¿esa X no debe tener en George dice J? Porque veo que la Y lo tiene. La X no tiene que llevar el subíndice J. No. ¿Quién era XY? Es que la Y Ya borré, pero ¿quién era XY? Los no. El punto es un punto que está fijo. ¿Sale? A donde quieres que la subsucesión se converja. Sí, como que le puso, ayer le puso la J, pues me Ya. No, si este no va aquí, ¿verdad? No. Sí, gracias. ¿Sale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces. Que no estoy seguro de escribir el resto de los detalles porque ya que lo estaba haciendo, estoy casi seguro que viene en la guía 2 un ejercicio parecido. Nunca ni si no le quita. Entonces ya les hice la parte difícil. ¿No? Entonces, a ver, déjenme ver la hora. Entonces, a ver. ¿Me paso ya a punto de acumulación? ¿Qué pasó? Podríamos hacer como pelotitas anidadas. O sea, bolas anidadas. De hecho, es lo que está pasando, ¿no? Nada más para asegurar que el punto. O sea, al ir tomando los radios en principio más chicos, ¿no? Las bolas estarían anidadas, ¿estás de acuerdo? ¿Sale? Va. Ok. Acá decías que no vemos lo de punto de acumulación por alguna razón. O sea, hay dudas de esto todavía. Dime. En la parte de la raíz de X menos 3 cuadrado. Ajá. Ahí. ¿Cómo pasó a Elevas al cuadrado, ¿no? Porque como estos números son... ¿Aquí? Porque a la hora que eleves al cuadrado, si no tomas el valor absoluto, acuérdate que la función elevar al cuadrado es creciente en los no negativos. Entonces se preserva el orden al elevar al cuadrado en una desigualdad si los números son no negativos. Pero el cuadrado del valor absoluto es el cuadrado del número sin valor absoluto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sale? Va. ¿Qué más? Y entonces ahí nada más en la última parte de hay que dar la bola para que no contenga X K1 para atrás, ¿no? Ajá. Esa bola no se queda que nos toca ver cómo es. Sí, pero como es un conjunto finito en cada paso, puedes elegir apropiadamente el radio. O sea, es lo que falta, ¿no? Bueno, o sea, ya que se entendió, a ver, ¿me pueden dictar cuánto va a valer el radio RJ? Yo creo que cero. No, no puede, ¿verdad? ¿Cuánto? El mínimo. Es que aquí es el, o sea, para eso o para lo otro vas a usar, se usa el mínimo. En la idea que tú dijiste, o en esta idea, la manera de garantizar que los primeros queden fuera de la bola es con un mínimo. El mínimo entre qué distancias. Ajá. XK, YK, no. XK, solito así, XK. Tal que qué. K va desde 1 hasta dónde. ¿No? La J es el orden en la subsucesión. Hasta. No, ¿cuál N? N es. No. Acá es el índice de vectores. K es el índice
que te dé el orden en la sucesión original. ¿Hasta cuál? Hasta acá sub J menos 1. Hasta el anterior de los que ya habías elegido. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ya con eso. ¿Sale? ¿Cómo ven? Ahora. Bueno, y el mínimo entre esto, nada más hay que garantizar que el RJ tiende a 0, ¿no? Entonces el mínimo de las normas estas, unión 1 entre J, solo para garantizar que esto de veras tiende a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Qué pasó? ¿Aquí? Es que, o sea, yo les pregunté, ¿qué tan cerca tiene que estar el racional de la primera coordenada para que se garantice esta desigualdad? ¿Sale? Y primero me habían dicho así, sin el 2, y no fue suficiente. Me dieron el 2 y ya con eso, esa distancia, esta suma es menor que 1 entre j cuadrada, pero eso es equivalente a que esta distancia sea menor que 1 entre j. Y con eso queda garantizado que en cada bola de radio, del radio que tú quieras, encuentras un elemento de Q plus Q ahí. ¿Qué pasó? En el primer paso se entendió por qué teníamos que excluir estos de la siguiente bola para que se conserve el orden. Entonces, fíjate. Luego, en algún lugar, ya que lo hiciste así en el segundo paso, XK2, ¿cómo eliges XK3? ¿Cómo eliges este número? Tú necesitas que K3 sea mayor estricto que K2 para que se preserve el orden de una subsucesión. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una opción es elegir el radio 3 de manera que dentro de esta bola no esté ninguno de estos. Si ninguno de estos está aquí, cuando tú elijas un racional aquí, un elemento de Q2, este no puede ser ninguno de estos, porque así escogiste el radio 3. Y entonces este tiene que aparecer en algún lugar en esta lista. Y este es tu XK3 y con eso queda elegido la K3. ¿Se entendió? Y así lo haces. ¿Dónde fue el menos? Sí, perfecto. ¿Sale? Entonces, mientras más chico el radio, no tienes que dejar como que más del último acá. Pues estamos, al tomar el mínimo entre estas dos cosas, estás garantizando que estos radios se hacen pequeños, pero conforme los haces pequeños, en el jésimo paso, fíjate, esto si lo sigues haciendo así, X1, X2, etcétera, aquí te aparece el XK J-1. Sí. En el jésimo paso, aquí tienes la bola de radio RJ. Sí. ¿Y qué le estás pidiendo a esta bola? Que ninguno de estos esté aquí. ¿Sale? Y entonces, Pero no tendría que ser K mayor. el XK, no, porque acuérdate que la bola no tiene orilla.
¿Sale? ¿Ok? Y entonces con eso encuentras el XKJ, pero seguro aparece después en esta lista. Entonces, ¿cómo ven? ¿Muy enredado? O sea, creo que el enredo viene de dos cosas. Uno, que apenas nos estamos como familiarizándonos con la distancia. O sea, estamos como aprendiendo a usar la distancia en R2, pero finamente. ¿A qué me refiero con finamente? O sea, en geometría analítica, pues se usa mucho la distancia, pero generalmente, o sea, como no necesitas garantizar en geometría analítica que ciertas distancias sean chiquitas, ¿están de acuerdo? Sino que ves como propiedades geométricas y pues que bueno, que si en este triángulo es rectángulo, entonces las longitudes de los lados se relacionan de cierta manera. Pero no importa si el triángulo es chiquito o grande, ¿no? O sea, para que se cumpla esa propiedad, no necesitas garantizar que el triángulo sea chiquito, ¿de acuerdo? Pero cuando combinas el problema de saber medir distancias en R2 con convergencia, te lleva al problema de saber utilizar tus distancias de manera que puedas garantizar propiedades para distancias pequeñas. Y eso, si se acuerdan de cálculo 1, complica las cosas, ¿verdad? Tener que garantizar que algo está cerca se puede enredar, ¿verdad? Entonces, por un lado está esa dificultad inherente a los límites en cualquier espacio que estés, con estar como, o sea, no habían, en general creo que nadie había trabajado con sucesiones en R2 o en R, ¿verdad? Entonces, como que al cerebro le cuesta trabajo empezar a ir incorporando todo, ¿no? O sea, así como la dificultad que tenía controlar distancias pequeñas en cálculo 1, ¿no? Para manejar límites, más las n coordenadas de un vector en Rn, ¿verdad? Y en este problema se suma el problema de que garantices en tu construcción de la subsucesión que los números que estás eligiendo de veras son una subsucesión. O sea, se revuelve con el problema de el orden de las subsucesiones. Entonces son como tres cosas que cuestan trabajo en un solo problema. ¿Están de acuerdo? Pero pues bueno. ¿Sale? Bueno, pero, o sea, todavía tenemos como el borrador, ¿no? Del ejercicio. O sea, vale la pena escribirlo en limpio. ¿Están de acuerdo? ¿Va? Entonces, ya por la hora, ya no me va a dar tiempo de ver el otro tema. Entonces, ahora ya escribimos en limpio, ¿no? Pero bueno, creo que les estoy haciendo un ejercicio para entregarme la guía 2. Sale. Entonces, este fue el camino que no sabía. Ya lo borro, ¿no? Sí. Sale. Ok. Sale. A ver, ya va la demostración en limpio. Entonces, sea XY en R2. Por demostrar que existe una subsucesión tal que el límite cuando j tiene infinito de xkj es igual a x, y. ¿Sale? ¿Qué sabemos? La hipótesis es
que la imagen de esta sucesión era Q2. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el primer paso? ¿Qué hay que hacer? Ya está acá en el boceto, ¿no? ¿Qué hay que hacer en el primer paso? Elegimos el primer radio que puede ser 1. ¿Están de acuerdo? Sale. Entonces, primero, por demostrar, o bueno, sea, primero lo vamos a demostrar para cualquier radio positivo. Sea R positiva. Por demostrar que la bola de radio R con centro en XY, intersección Q2, es no vacía. ¿Están de acuerdo? Para que ya después, no importa cómo elijamos los radios, ya sabemos que hay elementos de Q plus Q. ¿Sale? Bien. ¿Cómo lo hacemos? Ajá. Si P y Q son racionales, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? La distancia de P a X es menor que... Ajá. La distancia de Q a I. Ayer, ajá. Ajá. Entonces, lo voy a hacer paso por paso, ¿no? P menos X al cuadrado es menor que 1 entre 4R cuadrada y Q menos Y al cuadrado es menor que 1 entre 4R cuadrada, y esto implica que la suma es menor que un medio de radio al cuadrado, que eso es menor que 1 entre radio al cuadrado, y esto implica que la raíz cuadrada de P menos X al cuadrado más Q menos Y al cuadrado es menor. ¿Por qué 1 entre R? Porque era la medida de. No. Pero ya el radio lo cambiamos, ¿no? Ya no es 1 entre J. ¿Dónde va la R aquí? No va abajo, ¿no? Va arriba, ¿no? Mira. ¿Sí lo ven? Ajá, esto es menor que R al cuadrado, y eso implica que esto es menor que R. ¿Están de acuerdo? Y esto ya es la distancia de, lo voy a poner así, esto es igual a la distancia del vector P, Q al XY, nos dio menor que R. O sea, ya la intersección de esta es no vacía. ¿Menor igual? ¿Por qué? No. No. Porque desde aquí lo elegimos con desigualdad estricta, ¿verdad? ¿Sale? ¿Puedo borrar de este lado? Sí. Sale. Bien. Ya esto lo puedo borrar, ¿verdad? Entonces, ya lo escribimos en limpio ahí como lo necesitamos. Ok, ¿qué sigue? Entonces, sea X sub K1 tal que ¿qué?
en Q cruz Q, tal que ¿qué tiene que cumplir el primero de la subsucesión? Allí está el dibujo. ¿Qué va a cumplir el primero? ¿Está en cuál bola? En la bola de radio 1 con centro en XY. ¿Sale? Coma. Sea X, K, J en Q cruz Q, tal que ¿qué? XKJ está en la bola de radio RJ con centro en XY con RJ igual a ¿cuánto? El mínimo de estos de aquí a este. Nada más me acabo de dar cuenta de otro detalle, latoso. Ay, no. ¿Qué tal que uno de esos es el centro? Pero esa Sí, que tiene que ser distinto. Ya no te daría el radio mayor a 0, ¿lo ven? Pero si el centro estuviera en Q cruz Q, dar la subsucesión es muy fácil. La constante, ¿no? ¿Ok? Sí. ¿Se puede? No sé. No, porque como es biyectiva, la función que habíamos elegido al principio, solo aparece una vez ese racional. ¿Sale? Entonces la pongo perforada. Entonces es igual al mínimo ¿de qué? De las distancias de X. Bueno, de la distancia del punto X, Y, ¿a qué? A XK, ¿no? Tal que K está entre quién y quién. Entre 1 y K sub J menos 1. Necesitamos que esa distancia sea distinta de 0. Entonces, ¿qué pasa si antes de X, del XKJ menos 1 aparece el centro? No se resuelve perforando la bola. O aquí sí. O sea XKJ aquí, en esta bola, a ver, si la perforo, ¿qué ocurre? Entonces, no dejas que sea el centro, pero eso no impide que los anteriores, alguno, sea el centro, ¿lo ven? O sea, aquí perforar la bola resuelve que cuando la K es igual a KJ menos 1, que ese, su distancia al centro no sea 0, pero ¿y qué onda con los demás? Pero el problema son todos los anteriores, no solo con los elementos de la subsucesión. ¿Sale? Entonces, lo que podemos hacer es tomar desde el principio que XKJ no sea, o sea, quito el punto problemático, ¿no? Pero no es que vuelva a ser lo mismo. Este, por ejemplo, podría ser el centro, ¿lo ven? Ese es el problema de ahí. ¿Sale? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? O sea, lo que necesitamos garantizar es que hay un elemento de Q plus Q
podemos hacer desde la izquierda? Desde acá. Bueno, eso sí se puede hacer aquí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que eso se puede hacer, que eso sea positivo? La distancia de un real, siempre podemos encontrar racionales cerca de cualquier real, pero que no sea ese real. Eso siempre se puede. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, esta distancia es positiva. ¿Verdad? Y luego, o sea, eso lo que te garantiza es que estos, los XKJ, no son el centro de la bola, pero los que no son, otra vez el X1 podría ser el centro de la bola. Y cuando o sea, el problema es tomarte este mínimo así. Entonces, si el problemático es como el XK, nos podemos K movido. O sea, hay que usar esto adecuadamente aquí. O sea, hay que usar que o sea, fíjense que, o sea, aquí podemos agregar la condición de que RJ es el mínimo de estas distancias, tal que XK es diferente de XY. ¿Lo ves? Pero ahí es en donde hay que meterlo. O sea, estamos tomando el mínimo entre números positivos porque no estás considerando estos si son iguales a este. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabes que hay un XKJ ahí quitando esos? Porque lo que ya mostramos aquí es que puedes elegir esos elementos de Q plus Q cuya distancia al centro sea positiva. Entonces, seguramente es seguro que en la sucesión original hay elementos que cumplen eso de ahí y no pueden ser el del centro de la bola, porque la distancia tiene que ser positiva. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y luego, ¿qué más? Entonces, nada más el mínimo era entre quién y quién. A ver. Ya los veo muy inquietos, sí, ya me quedan 3 minutos. Pues voy a tomar el mínimo entre esto y el 1 entre J. Entonces, el límite cuando J tiende a infinito del RJ es 0, y esto implica que el límite cuando J tiende a infinito de la distancia del XKJ al XY es 0. ¿Están de acuerdo? Porque los radios tienden a 0. Y pues ya, si la distancia entre una subsucesión y un elemento de R2 tiende a 0, ¿qué va a ocurrir? Ya, ¿no? El límite, cuando J tiende a infinito de XKJ, es el que queríamos. Y ya. ¿Sale? Bueno. Sí, pero tomen en cuenta, es que yo aquí la regué otra vez, ¿eh? ¿Por qué? Por haber metido este ejercicio en la segunda clase del tema. ¿Sale? O sea, a mí ahí se me barrió. Porque de hecho, pues yo lo que quería era ejemplos sencillos y luego punto de No, este no. O sea, lo metí porque me distraje. Pero ya, pues bueno, fue saliendo la discusión. ¿Sale? A ver.
O sea, estuvo enredado, pero ilustrativo. ¿Están de acuerdo? Imagínense generalizarlo RN. No es tan difícil. Lo difícil ya lo hicimos. Eso me tiene que ver con lo uno. Fíjense que ya no escucho. Lo único que cambiaría sería esta cuenta, ¿verdad? En lugar de poner entre 2, ¿qué vas a poner? Porque vas a tener en eso mantos. ¿Sale? Sale, nos vemos. ¿Puedes parar la grabación y luego la... Tengo que ir a la